Espérame. Sí, ahí estoy grabando. Ahí se está grabando. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Y bueno, como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, nos encontramos hoy en día, jueves 3 de septiembre ya, eh, gustosos de poder compartir con ustedes esta experiencia telemática que hoy día nos van a poder brindar nuestros distinguidos expositores. Y bueno, yendo al meollo del asunto, nos encontramos en un periodo particularmente difícil en lo que dice relación en nuestra estabilidad político-institucional en nuestro país. Han habido grandes episodios que han afectado nuestra realidad nacional y es por eso que hoy en día nos hemos reunido para poder conversar un poco en torno a las consecuencias que pueden o que han afectado a diversas autoridades y personeros en nuestra, en el fondo, institucionalidad. Es por eso que como Centro de Estudios Aurora y concretamente como Departamento de Derecho Público, agradecemos la participación y la presencia de María Pardo y Octavio Ansaldi, ambos doctorandos en Derecho, con el objeto de que en el fondo puedan brindarnos sus perspectivas en torno a estas diversas problemáticas que conversaremos hoy. Así que, sin más preámbulo, me gustaría poder darles en el fondo la palabra para que nos hablen acerca de la responsabilidad político-constitucional del gobierno con ocasión del estallido social y la crisis sanitaria. Eh, no sé si es que va a partir Hacemos Octavio, María. cachipuno, ¿no? Ya, pues, para no seguir la regla de siempre. ¿Qué Cachín, querías? Cachipún. po. Ya, Ya, yo. tú ganaste. Empieza. Yo me O saqué decide, el no sé. premiado. No, es que si no, imagínate con lo indecisos que somos. Ya. Eh, ya. Yo sé que Octavio va a hablar de, vamos a hablar quizá como de dos aspectos de la responsabilidad constitucional del gobierno. Yo me quiero centrar en una cosa en particular que es la causal, que son las causales. ¿Por qué? Porque respecto a las autoridades de gobierno que son acusables constitucionalmente, que son el presidente de la República, los ministros y las autoridades de gobierno a nivel provincial y regional, en todos estos casos hay una causal que se repite, y es la causal de la que a mí me interesa hablar, que es la infracción a la Constitución. En el caso del presidente, la infracción es calificada porque tiene que ser una infracción abierta a la Constitución. Eh, pero, pero en el fondo quiero hablar de eso en particular porque en el fondo estamos ante una responsabilidad constitucional porque existe una causal que está establecida en la Constitución respecto de muchas autoridades, no solamente de las autoridades de gobierno de las que voy a hablar, y es una responsabilidad constitucional porque hay un procedimiento establecido para establecer la responsabilidad constitucional. Pero además, respecto de estos órganos, la causal en sí es la infracción a la Constitución. Y de eso quiero hablar. ¿Qué significa entonces infracción a la Constitución en este sentido? Esa es la pregunta que quiero tratar de responder. Porque me parece a mí que cuando uno plantea esta pregunta en este contexto en particular, aparece de inmediato la necesidad de moverse con un concepto más bien, no más bien, sino que con un concepto político de constitución. Porque a todo lo que se diga respecto de la Constitución, siempre subyace una idea política. Y en el caso de un juicio constitucional, se trata de determinar si ha habido infracción a la Constitución, ¿verdad? Y a mí me parece que en este caso el concepto político de la Constitución como que aparece sí
en su gloria y majestad, digamos. ¿Y a qué me refiero con concepto político de la Constitución? Me refiero, voy a dar un concepto y después voy a hablar de lo que significa, pero como para saber de lo que estamos hablando. Me refiero a concepto político de la Constitución en el sentido que la Constitución es una decisión política en tanto que define la manera en que se produce y se reproduce la unidad política en un país. Entonces, ¿dónde está esta decisión que define la unidad política? Y podemos una y mil veces leer el documento constitucional, pero en realidad con esa lectura nunca nos va a quedar clara cuál es la decisión política fundamental, cuáles son las decisiones políticas fundamentales. Porque el cómo se reproduce la unidad política, uno puede desprender en qué parte de la Constitución eso está regulado, del documento está regulado. Sí, uno puede desprenderlo, pero en realidad se trata de una idea material más que formal. Entonces, no todo el texto es decisión fundamental. Y para distinguir entonces lo que es decisión fundamental de lo que no es decisión fundamental, me parece a mí que es muy decidor, algo que tenemos muy a la mano, que son los estados de excepción constitucional. Porque el estado de excepción constitucional revela con bastante claridad cuál es la decisión política, cuáles son las decisiones políticas fundamentales que en el fondo dan cuenta de la constitución política, en términos políticos. Y a lo mejor ustedes me pueden preguntar, bueno, pero la excepción constitucional no es precisamente la posibilidad de hacer excepción a la Constitución. Ahí hay que hacer una distinción, porque en realidad el objetivo de la excepción constitucional es proteger la Constitución. Los estados de excepción constitucional existen para resguardar la Constitución, para asegurar que la Constitución pueda subsistir. Entonces lo que pasa en estos estados de excepción es que podemos distinguir dos cosas. Podemos distinguir la Constitución como decisión política fundamental de otras cosas, que son las cosas que se pueden suspender, que se pueden infringir o limitar, que son, digamos, leyes constitucionales. Entonces distinguimos la Constitución política de otras cosas, que yo voy a llamar leyes constitucionales. Entonces, cuando en el estado de excepción constitucional se pueden suspender o infringir derechos, en realidad vemos que eso da cuenta de cosas que son leyes constitucionales más que constitución en sentido político. Entonces, teniendo esto en mente, teniendo esta distinción en mente, si uno observa lo que ha sucedido a propósito del estado de catástrofe en el que estamos, y lo que sucedió el año pasado a propósito del estado de emergencia, a mí me parece que parece más o menos claro que hay una decisión política fundamental en particular que el gobierno se empeña en defender y que aparece entonces como decisión fundamental, como la Constitución que se trata de defender a partir del estado de excepción. Y yo diría que esa decisión es la decisión de imponer el modelo neoliberal, o en términos más concretos, de someter el poder estatal al poder político económico, a los actores capitalistas. Yo creo que eso aparece bien claro, quizá más claro que en el actuar ordinario del proceso constitucional, en estos estados de excepción. Sobre todo en este último, si uno se fija que bajo el estado de catástrofe, por ejemplo, el presidente está facultado para limitar y restringir el derecho de propiedad, y eso es algo que hasta el momento no ha hecho en uso de sus facultades, las facultades que le da el estado de excepción constitucional, las disposiciones pertinentes del texto constitucional. Entonces, así vemos que en el fondo la Constitución es, en el sentido político, es lo que subyace a la manera en que
los actores políticos desarrollan su quehacer político, la manera en que ejercen su función, la manera que entienden su rol. Entonces, para volver a la responsabilidad constitucional, y en particular a la causal, perdón, mi gatito se está metiendo acá. Si vamos a hablar de infracción a la Constitución, entonces hay que preguntarse ¿cuál Constitución? ¿Verdad? Porque esa pregunta, lamentablemente, de la manera en que está organizada la cosa, no vamos a poder responderla nosotros, sino que la va a responder la Cámara de Diputados y el Senado cuando conozcan de la acusación. Es decir, la decisión acerca de cuál es la Constitución la va a tomar la misma élite política que durante 30 años ha estado en sus prácticas políticas sosteniendo algo acerca de cuál es la decisión fundamental, que es la que les mencionaba recién. Entonces ahí a mí, no sé, está complicado el pensar que estos actores políticos puedan decidir cambiar la idea que tienen acerca de lo que es la Constitución, porque son los mismos actores políticos. El Congreso no ha cambiado en tanto su composición como para decir, no, en realidad infringir la Constitución significa esto, totalmente distinto, porque al final, por mucho que haya gente que diga, no, pero es que acá la Constitución da para muchas interpretaciones, la Constitución no existe en un vacío, no existe en una hojita de papel que interpretamos en el espacio sideral, sino que existe en una situación, en una realidad concreta. Entonces, con toda la depresión que me da decirlo, en el fondo lo que tendríamos que esperar es que los actores políticos cambien de opinión. ¿Puede eso pasar? Sí, esa opinión en realidad es política, a lo mejor un cientista político tendría que decir, bueno, ¿cómo ve las posibilidades de que cambien de opinión o no? En realidad eso está por verse. Pero yo quiero decir algo más sobre esta idea de responsabilidad constitucional de cara a la nueva Constitución en el tiempo que me queda. Porque creo que si vamos a tener una nueva Constitución, espero, eso debería significar que vamos a tener unas nuevas decisiones fundamentales, unas nuevas decisiones políticas fundamentales. Entonces tenemos que pensar en cuáles serían esas decisiones y cómo deberíamos defenderlas, ¿verdad? Y si decidimos en una nueva Constitución establecer un mecanismo como este, en el fondo un mecanismo por el cual se enjuician a las autoridades políticas por una causal específica que es que hayan infringido la Constitución, yo creo que habría que darle una vuelta a este mecanismo, a cómo está funcionando y en particular a quién toma la decisión. Porque si la idea, creo que es que la nueva Constitución sea una Constitución popular, sea una Constitución del pueblo, entonces habría que también ver la manera de entregarle la defensa de su Constitución al pueblo también. Eso es algo que yo creo que está por verse, pero en que hay que pensar. Y me quedan como 4 minutos, así que les voy a decir una cosa más que pensé por si me falta, o sea, por si me sobraba tiempo, que es esto. De lo que he estado hablando es de responsabilidad constitucional, es decir, de la responsabilidad por actos que se enjuician como inconstitucionales a raíz de una causal y un procedimiento establecido por la Constitución. Esa es una responsabilidad constitucional. Otra cosa es una responsabilidad política. La responsabilidad política es otra cosa. La responsabilidad política se da respecto de la manera en que se ejerce el poder.
Y esto no tiene tanto que ver con una responsabilidad que tenga que ver con, tú hiciste este acto en realidad da lugar a responsabilidad. Tiene que ver con, en general, el desempeño político que ha tenido una autoridad. Y en este momento nosotros tenemos un sistema en que los ministros responden políticamente ante el presidente, ok, pero responsabilidad política de los políticos frente al pueblo, la verdad que no hay mucha, solamente existe en el momento en que nosotros votamos para elegir el presidente o para elegir los parlamentarios, en que se da ese ping-pong entre esta coalición o la otra coalición, ¿verdad? Solo en ese momento se puede ejercer, se puede dar la responsabilidad política de decir, bueno, en realidad yo encuentro que si Piñera lo hizo tan mal, no voy a votar de nuevo por la derecha. Eso sería. Entonces, responsabilidad de la coalición o del partido con el que gobierna el presidente o la presidenta. Habría que pensar, yo creo que esto es algo más o menos claro, si uno piensa que debería haber más responsabilidad política de cara al pueblo, en un sistema parlamentario que da las posibilidades de una moción de censura, de voto de confianza, en que hay una dinámica en que se puede producir esta responsabilidad política de manera mucho menos rígida, o en un sistema presidencial que se configure de manera distinta, por ejemplo, incorporando el tema de la revocación popular del mandato del presidente. Pero hay cosas que escapan a lo que uno puede establecer en un diseño muy hermoso a nivel constitucional, porque en el fondo uno puede incorporar estas instituciones, pero si el sistema político en los hechos sigue funcionando de la misma manera, no sé si va a servir de mucho establecer estas modalidades de responsabilidad política, porque incluso si incorporamos estas modalidades, ¿el resultado cuál sería? Sería pasar de una coalición política a la otra, de una élite a la otra, que tienen más o menos las mismas ideas y que nos tienen más o menos dónde estamos. Eso también es medio deprimente, y solamente como para tirarles una cosa final, en el fondo, de cara a la nueva constitución respecto a la responsabilidad política, la idea quizá que habría que pensar es, yo creo que no se trata de decidir sobre cómo ellos van a gobernar, sobre cómo ellos van a ejercer el poder, sino que de cómo nosotros vamos a ejercer el poder. Y eso requiere hartas cosas que no van a poder establecerse en la Constitución y que ni siquiera tiene sentido establecerse en la Constitución, porque requiere de un cambio en la sociedad que ya está ocurriendo, pero que tiene que ir más allá del decirle al gobierno o a la autoridad política, es que tú tienes que hacer esto. Y pasa por el lado de decir, el poder en realidad me pertenece a mí, y yo cómo voy a participar de ese poder. Entonces, si queremos cambiar la Constitución, si logramos cambiarla efectivamente, las decisiones fundamentales tienen que cobrar vida, tienen que encarnarse. Y esas decisiones las tenemos que encarnar nosotros, más allá de estar en una posición de crítica, para que la cosa vaya hacia algún lado más que el que nos quieran llevar estas personas. Eso. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, María, por la exposición, y efectivamente, hay hartos nudos jordanos, como se suele decir en este ámbito, así que nada, muchas gracias por tu exposición. Y antes de darle el pase a Octavio, me gustaría recordarle, bueno, para las personas que recién se vienen incorporando, estamos tratando en este foro conversatorio la responsabilidad político-constitucional del gobierno a propósito de el estallido social y la crisis sanitaria que ha afectado a nuestro país. Y en ese sentido, les quería recordar que al final de esta sesión vamos a sortear entre los asistentes un premio, un libro, concretamente El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas, de Constanza Salgado y Fernando Atria, para que
lo tengan presente, y asimismo les extendemos la invitación como Centro de Estudios Aurora, Departamento de Derecho Público, para que postulen a nuestro departamento, ya que estamos realizando nuevas incorporaciones para formalizar el proceso de nuevos documentos que pretendemos en el futuro realizar. Bueno, sin más, ahora le daré el pase a Octavio Ansaldi para que nos cuente a propósito de esta responsabilidad político-constitucional desde su perspectiva. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias igual Sole, perdón, María, que es bueno que ser segundo porque me ahorro decir varias cosas. Así que, a ver, cuando yo pensé en qué hablar en relación a este tema, obviamente a uno se le ocurren varias ideas y uno puede ir en hartas direcciones. Yo quisiera, antes de partir, bueno, siguiendo un poco algo que vi en un stand-up comedy que de hecho María me recomendó, que es el de la Hannah Gadsby, donde la Hannah Gadsby, antes de comenzar a contar sus chistes, como que, bueno, yo no voy a contar chistes, sí, pero antes de comenzar a contar sus chistes, como que cuenta lo que va a hacer. Dice, como en esta parte voy a hacer esto, aquí se van a reír, aquí se van a poner tensos, después se van a poner nerviosos, y al final voy a contar un chiste que tiene ciertas características. Y entonces hace eso y luego parte. Entonces yo pensé en hacer algo parecido y lo que voy a hacer entonces es hacer una introducción que es medio caótica, pero tiene algún sentido, espero. Y luego quiero hacer simplemente 3 puntos que son relativamente sencillos y que tienen harto que ver con cosas que María ya dijo o al menos anunció. Y luego, no sé, si me dan las energías y el tiempo, quizás hago alguna especie de conclusión. Pero esa es la idea, una introducción caótica, 3 puntos y ojalá una conclusión. La introducción caótica tiene que ver en general con que quiero sincerar mi posición quizás política, porque en realidad creo que está bien eso. Yo creo que si la pregunta es o no responsable jurídico constitucionalmente o político constitucionalmente el gobierno por un sinfín de, qué sé yo, vulneraciones a ciertos derechos durante los tiempos del estallido y de la crisis sanitaria que no se ha acabado aún. Mi respuesta es sí, por supuesto que sí. Podría ponerme a argumentar por qué, pero eso justamente es algo que no quiero hacer. Sin embargo, me gusta desde ya transparentar que si esa fuese la pregunta a la que yo me abocase, mi respuesta sería sí, por supuesto. Y creo que basta simplemente reparar en, no sé, un deber que aparece en el artículo 1 de la Constitución, como el deber de dar protección a la población, que en estallido social o en el contexto de la crisis sanitaria, me parece que es un deber que el gobierno actual no se ha lucido en, qué sé yo, respetar. Entonces eso en primer lugar como parte de la introducción. Hay responsabilidad política, creo yo, a eso respondería afirmativamente. Hay responsabilidad constitucional, creo que también, por la razón que acabo de decir. ¿Qué antecedentes tenemos si pensamos en este ámbito de cuestiones? Tenemos el antecedente del juicio constitucional a Piñera, que como ustedes saben se cayó en lo que se denomina la cuestión previa, que es como la fase de admisibilidad en la acusación constitucional. Se consideró entonces que esa acusación no tenía qué sé yo, los requisitos mínimos para siquiera ser tramitada en la Cámara, y entonces se cae en esa etapa temprana. Otro antecedente que tenemos es la condena al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, donde yo creo que también se da una lógica que quizás quiero retomar más adelante. Me parece que de alguna manera Chadwick sirve así como el chivo expiatorio, ¿no? Es como condenamos a Chadwick y, no sé, parece que le hacemos daño a alguien, generamos esa bulla, y entonces luego cuando toca considerar la acusación en contra de Piñera, en esa etapa previa incluso de la cuestión previa, decimos como no, bueno, alguien ya pagó aquí la leche derramada, alguien ya la secó, y entonces, ¿cómo vamos a volver a condenar a alguien, en este caso a Piñera, si alguien ya pagó los platos rotos? Creo que hay una relación medio perversa entre un procedimiento y el otro, quizás eso me gustaría retomarlo más adelante.
Otras cosas, y me alegro que por ahí vi a mi querida amiga Andrea Pinto, otra cosa son las querellas criminales, que creo que han sido al menos admitidas en alguna medida en ciertos juzgados de garantía. Claramente ahí ese es otro tema, y yo no pretendo meterme ahí. Algún día tendrán que invitar a Andrea Pinto y a sus secuaces para que quizás puedan hablar de eso. Pero hay también ahí, lo que estoy tratando de hacer es en el fondo identificar respuestas institucionales del sistema jurídico, del sistema político que ya existen, ¿o no? Los juicios contra Piñera y Chadwick, estas querellas criminales que han sido admitidas a tramitación al menos en alguna medida. Entiendo que ahí hay figuras delictuales o cuasi delictuales de homicidio, lesiones, etc. Entonces uno podría decir, mira, el sistema político y jurídico ya hablaron en este sentido. Se dijo lo que había que decir respecto a la responsabilidad de Piñera, se dijo lo que había que decir respecto de Chadwick, y bueno, y se tendrán que tramitar los respectivos juicios criminales en sus respectivas sedes. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que hay un par de respuestas institucionales en la materia, yo creo que la pregunta por la responsabilidad político-constitucional del gobierno sigue siendo pertinente, y por eso me alegro que podamos conversar de eso hoy día. De hecho, tengo un par de preguntas sobre la exposición de María que más rato quiero también preguntar. Así que considero que la pregunta sigue siendo pertinente, sobre todo, y aquí quizá uno puede también atender a otra respuesta institucional que está sobre la mesa. Si uno atiende a una jurisprudencia de los últimos meses, una jurisprudencia más o menos sostenida de la Corte Suprema en sede de recurso de protección, en este contexto cuando, a propósito de la crisis sanitaria por el coronavirus, a través del recurso de protección se ha intentado hacer que el gobierno adopte tal o cual medida, muchas veces estimando que la protección que ofreció el gobierno en el contexto de crisis sanitaria no ha sido la adecuada. De manera, creo yo, bastante consistente, la Corte Suprema ha fallado esos recursos de protección, diciendo, bueno, aquí nosotros como máximo tribunal del país no vamos a meternos con la manera en que, en este caso, el Poder Ejecutivo, el gobierno, ha decidido lidiar con la crisis sanitaria, porque entendemos que mediando la declaración de excepción constitucional, bla, 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 le corresponde al Poder Ejecutivo de manera relativamente autónoma, y sin que nosotros nos tengamos que inmiscuir demasiado, tomar la manera en que se va a proteger entonces a la población en este contexto. Entonces, además uno diría, mira, si tenemos eso a la vista, que sigue siendo otra de las respuestas que el sistema jurídico-político ha dado en estos últimos meses, la propia Corte Suprema nos está diciendo, oye, mira, ahí yo no me voy a meter, porque el que va a tomar las decisiones es este otra gente, y entonces pareciera que la pregunta sigue siendo muy pertinente sobre cómo eventualmente ese agente en el que se están derivando todas las decisiones en este contexto va a ser responsable o no. Entonces, a pesar de que hay una serie de decisiones desde la perspectiva del control y la fiscalización de lo que ha hecho el gobierno desde octubre del año pasado hasta la fecha, a mí me parece que no está agotada la discusión sobre su responsabilidad. Y por eso es que entonces me parece valioso que hoy día hablemos de esto. Esa es la introducción caótica. Ahora quiero hacer mis 3 puntos. Son relativamente breves, y si alguno quizás se interesa más en alguna de estas cosas podemos hablarlo luego. En general, los 3 puntos que quiero hacer tienen que ver con 3 exageraciones que yo creo que ocurren cuando se habla del tema que ustedes plantean, que es la responsabilidad político-constitucional del gobierno. Y entonces voy a tratar de decir por qué creo que hay 3 exageraciones, y por qué cuando se le presta mucha atención a esos argumentos exagerados, se nos impide reflexionar adecuadamente en cada uno de estos 3 ámbitos. Ya, entonces, primera exageración creo yo que tiene que ver con algo que ya mencionaba María, es en el fondo la manera en que en Chile hemos implementado el procedimiento norteamericano de impeachment, que entonces busca ser perseguible o concreta la responsabilidad constitucional, y entonces no política,
del gobierno, y ahí se dice siempre, en clase uno dice, bueno, esto no es lo que tienen los regímenes parlamentarios, se lo copiamos a los gringos, y entonces es un procedimiento que no tiene que ver con confianzas políticas, sino que tiene que ver con comisión de ilícitos, que entonces se juzgan de manera jurídica, y no política, podría decir uno. Yo creo que ahí todos estamos más o menos conscientes de cuál es la exageración. Ese procedimiento se aleja bastante de ser un procedimiento muy jurídico, de tipo judicial, podría pensar uno. De hecho, yo creo que uno da un paso en la identificación de la naturaleza de este procedimiento cuando dice, mira, no es lo mismo que, qué sé yo, un voto de censura en un régimen parlamentario. Uno ahí dice, ah, bueno, no es eso. Pero uno no logra completa claridad cuando dice, entonces tenemos lo mismo que los gringos, porque en realidad no tenemos lo mismo que los gringos. Hay una serie de diferencias que apartan a nuestra acusación constitucional del impeachment gringo. Y entonces, sobre todo porque estoy aquí en un centro de estudio y justamente en el área que se dedica al derecho público, yo creo que hay ahí un campo de reflexión e investigación que es importante, cómo nuestra acusación constitucional se diferencia del impeachment norteamericano. Yo creo que el impeachment norteamericano es harto más jurídico que nuestra acusación constitucional chilena, y en ese sentido nuestra acusación constitucional chilena se aleja, no absolutamente, no para llegar al lado de un voto de censura en un régimen parlamentario, pero sí se aleja en ciertas características del impeachment norteamericano. Hay que pensar que en la audiencia en que el Senado juzga al presidente de la República norteamericano, y si el presidente de la República es el sujeto acusado ante el Senado, dirige esa audiencia el presidente de la Corte Suprema. Eso marca ahí algo importante, porque quiere decir que se asume que lo que ocurre ahí sí reviste de caracteres muy judiciales, y de hecho eso tiene que ver con cómo luego se entiende que los ilícitos por los que se condena al presidente de la República norteamericano puede luego ser perseguido en sede, qué sé yo, criminal a través de otros procedimientos, pero que quedan fijados de alguna manera en cuanto a los hechos a partir de lo que juzga el Senado en Norteamérica. Entonces yo creo que ahí cometemos un error cuando creemos que tenemos exactamente lo mismo que los gringos, y creo que esa es una exageración de la que debiésemos salir. Segunda exageración, esta es breve, se ha dicho mucho, creo, en la prensa, como que ahora estamos viviendo como en un régimen parlamentario de facto, y entonces ya Chile es víctima de un parlamentarismo desbocado, y el presidente ve vulnerada todas las disposiciones constitucionales que le aseguran alguna posición de poder. Yo creo que ahí también hay una importante exageración, y me interesa decirlo sobre todo a propósito de la atribución exclusiva del Senado, que está consagrada en el artículo 53, número 7, que es la atribución para declarar la inhabilidad del presidente de la República por impedimento físico o mental, que es otra vía distinta a la de la acusación constitucional, qué sé yo, para deshacerse del presidente si uno cree que lo está haciendo demasiado mal. Entonces aquí simplemente creo que la exageración de este parlamentarismo de facto que vivimos, yo creo que si fuese tan así, a lo mejor el Senado ya se habría deshecho del actual presidente. Entonces creo que ahí también hay que bajarle la intensidad a esa imputación de que Chile ha transitado en los últimos meses a vivir un parlamentarismo impuesto a la fuerza, y que ya el presidente está impedido de ejercer sus poderes constitucionales. Es importante destacar que al menos en estos dos casos, en el caso de la acusación constitucional chilena, que yo creo que merece darle una vuelta, sobre todo si vamos a entrar en un proceso constituyente donde podríamos rediseñarla, como asimismo en el caso de la declaración por el Senado de la inhabilidad del presidente, en el primer caso ambas cámaras, en el contexto del juicio constitucional, y en el segundo caso el Senado por sí y ante sí, en la declaración de inhabilidad, se erigen como el máximo intérprete de la Constitución. Eso que siempre nos dicen que en realidad es el Tribunal Constitucional y nadie más. En ambos casos, las cámaras para la acusación constitucional son el máximo intérprete de la Constitución, y el Senado lo sería en el caso de la declaración de inhabilidad.
La tercera exageración, y con esto ya voy finalizando y retomo entonces lo de cómo se relacionan el procedimiento en contra de Piñera, que se cayó en la cuestión previa, y el procedimiento contra Chadwick, que fue exitoso al fin y al cabo. Es que creo que tenemos muy poco claro en Chile, y esto de repente ocurre porque la prensa introduce ciertos términos que al final, como los abogados también leemos prensa, terminamos hablando un lenguaje que tomamos de la prensa, pero que como lenguaje jurídico dice muy poco. Entonces en la prensa se habla mucho del gabinete, el gabinete, el gabinete. Yo creo que en Chile no tenemos un gabinete. De hecho, nuestra Constitución en ninguna parte menciona el término gabinete. No es, por cierto, un órgano público de carácter constitucional al cual le estén entregadas competencias. El gabinete no ejerce ninguna competencia como gabinete. Y entonces al final, y esto sí lo dice la Constitución, y a veces se nos olvida, se olvidó, creo yo, en el contexto de poner a Chadwick como chivo expiatorio de Piñera, los ministros son colaboradores del presidente. No toman decisiones junto con el presidente. De hecho, si volvemos a pensar en Estados Unidos, el presidente los designa por sí y ante sí. En Estados Unidos, el presidente nomina a los ministros y los ministros tienen que ser aprobados por el Senado. Ni siquiera eso tenemos. Tenemos un presidente que nombra a los ministros por sí y ante sí, y los ministros son entonces meros colaboradores. Cuando el presidente les pone galletitas y un poquito de café y se juntan a discutir algo, le podrán decir a eso que es una reunión de gabinete, pero en Chile constitucionalmente no hay nada que se llame un gabinete y que tenga competencias propias. Hay ahí un mar de consideraciones y de reflexión que se puede hacer, pero no me quiero meter más allá, simplemente quiero decir que la tercera exageración, en mi opinión, es creer que Chadwick se mandaba solo, y que entonces con culparlo a él y liberarse de él, se limpiaban al mismo tiempo las culpas del presidente, que en realidad es quien dirige al Poder Ejecutivo y quien pudo haberse deshecho de Chadwick mucho antes de que pasara lo que pasó. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por la exposición. Ahora pasaremos a nuestra tercera parte o fase del conversatorio, consistente en preguntas realizadas a los ponentes que aquí nos acompañan, para lo cual abrimos la palabra para que nos escriban sus preguntas y nosotros se las transmitiremos a nuestros asistentes. Yo tengo una pregunta, hermano. Octavio, realice su pregunta, por favor. Ya, gracias. Mi pregunta es para María. ¿Qué sentido podría dársele a la calificación de infracción abierta de la que tú hablaste para el caso del presidente? Porque esa calificación, como tú hiciste notar, no existe en la causal de los ministros. No hay, los ministros pueden infringir la Constitución, o sea, perdón, el presidente puede infringir la Constitución a ese respecto siempre y cuando no lo haga abiertamente, cosa que no podrían hacer los ministros. ¿Tiene algún sentido eso desde un punto de vista teórico, como tú planteaste ahí la distinción con el concepto político de constitución y hablar de una decisión fundamental? ¿Juega algún rol relevante o podría jugar algún rol relevante esa distinción en las causales? Yo creo que, a ver, desde la perspectiva de por qué está ahí, es evidente que se quiso sobreproteger al presidente de la República por el quórum que tiene para la acusación constitucional, que es distinto en la Cámara de Diputados
que es superior al del resto de las autoridades, y en el Senado tiene un quórum de 2/3. O sea, destituir al presidente, sinceramente, ya con esas causales, o sea, con esos quórum, la causal en el fondo es como la guinda de la torta. No sé si tiene mucho sentido. Yo creo que simplemente es darle un arma al que quiera defender al presidente. Pero en el fondo, lo único que uno puede decir a ese respecto es, oye, pero no es tan grave. Y en realidad ese, oye, pero no es tan grave, no sé cómo se puede calificar de una manera que no sea política. Sobre todo si estamos hablando de la infracción a la Constitución, que es un concepto político. Entonces yo creo que no tiene mucho por dónde. Eso diría yo. Pero tú dime tu opinión también. Bueno, lo pensaba sobre todo a partir de lo que decías tú en la distinción entre constitución y leyes constitucionales, que entre paréntesis, yo creo que es la herramienta teórica importante con la que hay que contar ahora, como para el proceso constituyente y todo eso. Entonces, tal vez trataría de articular algo así como, qué sé yo, la infracción a la Constitución, cuando es simple, admite infringir las leyes constitucionales, pero no la Constitución como decisión fundamental. No sé, algo así, pero tampoco lo tengo muy claro. También creo que tiene más bien una función de decir como hoy al presidente le podemos perdonar más, así que ojo ahí con cuando tengan que reunir los 2/3. Pero en ese sentido estoy de acuerdo contigo. A todos los asistentes les reiteramos la invitación a realizar preguntas y al parecer tenemos problemas técnicos con la realización de preguntas por vía escrita, así que vamos a abrir la posibilidad de que la puedan hacer directamente oral a través del micrófono. Así que basta con que levanten la mano a través de la plataforma Zoom para que les demos el pase y puedan hacer la consulta a nuestros ponentes. De momento hay algo que me hace ruido que me gustaría preguntar en relación con lo que expuso Octavio, en relación con la idea de esta ausencia de la noción de gabinete, al menos a nivel normativo. ¿Considerarían algo así como un gabinete, a pesar de no tenerlo formalmente establecido en nuestro ordenamiento jurídico, instituciones tales como, por ejemplo, el Consejo de Ministros? ¿Sería constitucional eso? El para la sustentabilidad, ese como en materia medioambiental, ese Consejo de Ministros. Precisamente. La pregunta va para ambos, ojo. Yo no lo consideraría como un gabinete si hablamos en términos como de lo que en la ciencia política o en, qué sé yo, la teoría del Estado se considera un gabinete. Ese Consejo de Ministros para la Sustentabilidad tiene unas funciones bien acotadas. En realidad, cuando se habla de un gabinete, en la ciencia política o en la teoría del Estado, cuando se habla de un gabinete, si hubiera que ponerle un apellido, yo creo que habría que ponerle como el apellido de gabinete ministerial, que en el fondo funciona como una reunión en la cual se toman las decisiones más importantes a nivel de gobierno. Y por eso yo creo que en Chile no tenemos algo así. Hay una anécdota a propósito de que varias cosas que tenemos se las copiamos a los norteamericanos. Hay una anécdota que creo que es de Lincoln, cuando Abraham Lincoln era presidente de Estados Unidos, supuestamente estaba como reunido con su gabinete y estaban todos en contra de Lincoln, que quería tomar X decisión. Entonces dijeron así como, bueno, a ver ya, ¿quiénes están de acuerdo y quiénes no? Y eran 7 nos y un sí, que era el sí de Lincoln. Entonces Lincoln dijo así como, bueno, hay 7 no y un sí, gana el sí, porque es mío. Y eso en el fondo te da una idea de cómo funciona un gabinete o lo que se trata de pasar como un gabinete en un régimen presidencial.
La idea de gabinete es más bien propia, y ahí quizás me enchufo con lo que nos decía María sobre la alternativa parlamentaria. Un gabinete es una idea propia de un régimen parlamentario que sirve en el fondo como bisagra entre el Ejecutivo y todo lo que ya es la administración del Estado y el Parlamento y las fuerzas partidarias que operan en el Parlamento. Y entonces el gabinete decide como gabinete, a veces según reglas que están preestablecidas y se votan las decisiones. Otro ejemplo, en Alemania el gabinete federal de hecho no puede tomar decisiones si no están reunidas como la mitad de los miembros del gabinete. Yo creo que Piñera o qué sé yo, Lincoln, para traer de nuevo a Lincoln, no se molestarían en decir como, ah, bueno, mira, hoy día no logramos quórum para tomar una decisión, no vamos a poder decidir nada. Tiene poco sentido la idea de un gabinete en un régimen presidencial como el norteamericano, mucho menos creo yo que tiene sentido en un régimen presidencialista como el chileno, pero sin embargo, como está introducida esa idea, no sé de dónde, ahí para culpar a alguien yo culpo a la prensa, pero puede que ni siquiera la prensa tenga la culpa. Pero como tenemos eso, nos pareciera que, o sea, yo creo que ahí la exageración es creer que los ministros pesan más que lo que pesan a la hora de las decisiones que se toman en el Ejecutivo. Y yo creo que parte de eso es lo que se filtró en la manera en que se conectan los procedimientos de acusación contra Piñera y Chadwick. ¿Tú qué opinas, María? Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. No, pero solamente agregaría que precisamente porque tenemos un sistema presidencialista y no simplemente presidencial en que hay una excesiva concentración de poder político en la figura del presidente de la República, y es en la figura del presidente de la República, no es en el gabinete, es en el presidente en particular. Y eso es muy decidor de lo que dice Octavio, porque en el fondo, y por eso es tan raro que los ministros, se pueda perseguir la responsabilidad de los ministros mucho más fácil que la que se puede perseguir del presidente. El poder está centralizado en una persona, está de hecho personalizado ahí. Y el presidente encarna la unidad política en el fondo. Es como básicamente el rey. Pero al mismo tiempo es mucho más fácil, en el caso de Chadwick fue mucho más fácil destituirlo a él, que estaba a las órdenes de Piñera, y que en el fondo si Piñera hubiese querido lo hubiera destituido desde el primer momento, y estuvo ahí. Bueno, el ministro Mañalich, que también sabemos todo lo que hizo, estuvo ahí por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, en el fondo, ¿por qué podemos destituir de manera tan sencilla y con una causal rebajada a los ministros, que en el fondo dependen absolutamente del presidente, y no el presidente, que en el fondo es, y con Piñera se nota mucho en particular, porque Piñera, como de la perspectiva política, de cómo él opera como líder político, personaliza el poder aún más, más que lo que lo haría cualquier presidente chileno o presidenta chilena que normalmente personaliza el poder. Eso diría yo. Muchas gracias por su respuesta. En definitiva, claro, resulta complicado el poder aplicar categorías no existentes a nuestra realidad cuando en definitiva están tan permeadas y tan utilizadas, no solamente como decían por los medios de prensa o de comunicación, sino que los mismos actores políticos, los partidos, los mismos personeros suelen ocupar estos términos con cierta liviandad en ese sentido. Reiteramos la invitación, si es que ahí Alejandro tiene una pregunta, le vamos a dar la palabra. A ver si es que la tecnología nos ayuda. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí? Sí, se escucha. Tenía una pregunta para la profesora María Pardo, que no sé si
Voy a decir algo que quizá lo tomé fuera de contexto porque llegué tarde, pero mencionó que el contenido político, no sé si son las palabras exactas, pero lo tengo anotadito ahí. Sí, el contenido político se lo dan los actores políticos a la Constitución. ¿Qué deberíamos esperar de, por ejemplo, que en el proceso constituyente se dé una constitución mínima, más corta de lo que tenemos ahora, con cuestiones mínimas? ¿Cuál sería o cómo se entendería el límite político si son los mismos actores quienes están dando ese límite? ¿O son los mismos actores que están dando el contenido político a la Constitución? Ya, es que lo que pasa es que, a ver, yo creo que un proceso constituyente, al igual que la Constitución misma, hay que entenderlas desde una perspectiva material, lo que quiere decir que me parece que lo que pasó en octubre y lo que sigue pasando es que aparece el poder constituyente del pueblo y el poder constituyente del pueblo se pronuncia por aclamación, ¿verdad? Dice, este sistema me lo botan a la basura y tráiganme otro sistema, básicamente. Pero en el fondo, lo que está pasando, porque la constitución nueva no la vamos a tener cuando aparezca un papelito. La constitución nueva ya se está gestando en el solo hecho de que la mayoría de la ciudadanía cambió la manera de pensar la sociedad, de pensar el Estado, de pensar lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, etc. Eso ya es un quiebre en la manera en que se configura el poder. Entonces creo que una nueva constitución hay que analizarla desde una perspectiva material porque debería querer decir no solamente que va a haber una nueva decisión fundamental, sino que van a haber nuevas fuerzas políticas que van a asegurar que esa decisión se mantenga. No sé si con eso más o menos me acerco a responder tu pregunta, Alejandro. Porque en el fondo, claro, la Constitución la encarnan los actores políticos. Entonces el punto siguiente es darse cuenta. Yo sé que como millennial o como generación Z, que sean ustedes, en el fondo cuesta decir como hay que meterse en política, pero en el fondo si nosotros no nos preocupamos por la política, si nosotros creemos que lo único que hay que hacer es estar el año en que vamos a estar en el proceso constituyente pendiente de la Constitución y después, chao, vean cómo lo hacen, no vamos a llegar a ninguna parte, porque en el fondo se trata de que tiene que haber un recambio en el sentido de quién va a dirigir el proceso constitucional. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, súper. También me gustaría escuchar la opinión del profesor Ansaldi, si es que tiene alguna. Sí, siempre tengo. Em, a ver, estoy bien de acuerdo con lo que dijo María en todo caso. Creo que el punto de inflexión es lo que va a ocurrir con la Convención Constitucional. En el fondo, ya, yo creo, al igual que María, que ya está marcada una dirección, al menos, ya está marcada una dirección para una nueva decisión fundamental. Al menos es una nueva decisión fundamental que rechaza los términos de aquella decisión que ha guiado el proceso político desde el retorno a la democracia hasta el año pasado. Eso ya es harto. El punto es, creo yo, cómo va a interpretar eso la Convención Constitucional y cómo va a interpretar eso la Convención Constitucional en el contexto de unas reglas al menos de funcionamiento y procedimiento que tiene de algún modo ya fijadas y que no puede alterar. Por ahí hay un texto de Fernando Atria que pelea un poco con la idea de que el poder constituyente del pueblo que se manifestó y que debería entonces como algo así como trasvasijarse hacia un nuevo documento, no necesariamente
no necesariamente está frustrado desde el inicio por el hecho de querer encauzarse institucionalmente a través de esta convención. En el fondo, si el poder constituyente admite manifestarse de cualquier manera, dice Atria, también puede manifestarse a través de un proceso institucional como el de la convención, con las reglas de procedimiento, etc. El punto es que el poder constituyente sí puede decidir en el momento en que ese procedimiento y esa institucionalidad ya no le parezca suficiente. Y eso es lo que yo no sé, porque para saber eso tendría que ser como, no sé, evidente. Por el momento pareciera que el poder constituyente del pueblo dijo como, mira, sí, tal vez es por aquí, parece cómodo por el momento, y eso lo puede hacer en el sentido de que el poder constituyente del pueblo puede asumir cualquier forma, y está asumiendo esa forma por el momento. La contingencia o lo contingente, si esa forma le va a parecer el cauce adecuado para todo el proceso que tiene que llevarse adelante. Y a lo mejor no estoy seguro. Gracias. A ambos. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Por ahí vi levantada la mano de Benjamín Valladares. Sí, a ver si nuestro asistente técnico puede darle audio. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias a la Sol y a Octavio por la exposición, estuvo bastante buena. Y yo lo primero que quisiera rescatar es que no fue una exposición técnica. O sea, se infringe la causal que dice la Constitución, sí o no. Entonces demos argumentos para acá y para allá, porque yo siento que ahí la discusión se hace un poco técnica en el peor sentido posible que puede tener, y la gracia de esta instancia, o sea, eso es importante, por cierto, no estoy desconociendo eso, pero la gracia de esto es precisamente poder preguntarnos los problemas un poco más institucionales de engranaje que estamos teniendo. Porque como bien decía la Sole, en los momentos de excepción son cuando se muestran, por un lado, lo que se quiere defender, lo que defiende la Constitución, y también por otro, las falencias que tiene el sistema. Y lo que nos dimos cuenta, aparte de lo que se quiere defender, el sistema neoliberal, y por otro lado una democracia, si se quiere, restringida, que sería lo que habría que leer políticamente, lo que significa el apruebo. Yo creo que eso es un trabajo como grande que hay desde el punto de vista político. O sea, decir el apruebo no es solamente un voto vacío, o sea, no es como solamente discutamos, sino también el rechazo a algo, y ese rechazo es a lo que tenemos ahora. Pero desde el punto de vista de la falencia de nuestro sistema institucional actual, me da la impresión que podemos caer muy fácilmente en perder el foco. Eso quiere decir que por ver los problemas que tiene el presidencialismo actual, podemos ir a buscar otro sistema y quizás no atender a las cosas más sencillas, como también lo dijo la Sole y el Octavio, que en el fondo yo creo que el principal problema de esta Constitución, aparte de la decisión en sí misma, desde el punto de vista político, del funcionamiento del poder, es también nuestra práctica política. O sea, cuando nos preguntamos por qué no se pudo acusar constitucionalmente a Piñera, aparte del tema formal de los 2/3, aunque se haya caydo la cuestión previa, como ustedes decían muy bien, el problema es que los actores políticos se representan eso como algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en Chile los presidentes terminan su periodo. Entonces, hablar sobre eso es hablar sobre un sacrilegio. Entonces, mientras esa cultura política no cambie, yo creo que es bien difícil, aunque inventemos cosas nuevas en la Constitución, que nos podamos representar ese tipo de cuestiones como posible. Entonces, mi pregunta, y se la dijo hacia ambos, disculpe por la extensión de de la reflexión, es qué tan importante es en el proceso constituyente que nuestra forma de comprender la política cambie. Y por otro lado, del punto de vista institucional, yo creo que las personas, sobre todo las personas los incumbentes de las discusiones como las que estamos ahora, tendemos a ver mucho la historia de los sistemas comparados. Entonces, por eso, a veces perdemos quizá un poco el ingenio.
en el sentido de que tratamos de ir a buscar otras tradiciones políticas, como Octavio remarcaba muy bien, buscando, por ejemplo, un sistema norteamericano. O, por ejemplo, cuando se quiere corregir el presidencialismo, se va al sistema francés y sale de un semipresidencialismo. Entonces, ¿ustedes creen que tenemos espacio, o hay que tener espacio para buscar ingeniosamente nuevas formas de organización política? Pues si es así, eso que se habla mucho ahora, de que no solo es nuestra democracia la que está en problemas, sino la democracia representativa en general. A veces nos miramos mucho el ombligo sobre estos problemas y en realidad son problemas más grandes, de la modernidad quizás. Eso, gracias por su tiempo. Ya. Uy, tengo varias cosas que decir sobre lo que dijiste. Lo primero es, a ver, dijiste, ¿tenemos alguna posibilidad de cambiar si es que la cultura política no cambia? Yo creo que la cultura política va a cambiar cuando los actores políticos cambian, se recambian. ¿Por qué? Porque creo que los actores políticos hoy, los partidos políticos que nos dirigen hoy, han probado que no están en contacto con la ciudadanía, que no tienen ningún interés en interpretar lo que la ciudadanía pide, que no tienen ningún interés en fondo ser servidores del pueblo. Pero mientras no hayan grupos, no hayan organizaciones políticas que quieran reemplazarlos y que tengan apoyo popular, vamos a quedarnos donde mismo. Creo que no podemos exigirle, o sea, sí podemos, pero no vamos a llegar a ninguna parte pidiéndoles a los que por 30 años nos han guiado por este camino, que es simplemente hundirnos más en el modelo neoliberal, que cambien mágicamente. No, por mucho que pase lo que pase, creo que es muy difícil que eso pase. Por eso creo que tenemos que estar dispuestas. Creo que desde la perspectiva de la convención se produce una ventaja. ¿Por qué? Porque si es que sucede, hay varios partidos políticos que están en formación, hay varias fuerzas políticas que se están organizando para llevar candidatos a la convención constitucional. Creo que hay que ponerle mucho ojo a eso, porque en el fondo se están creando estos partidos que dan cuenta de que están tratando de encarnar una ideología distinta, una ideología que se base en todo lo que hemos vivido en este tiempo y que se proponga como alternativa. Está muy dividido por ahora la cosa, pero a lo mejor tiene alguna posibilidad de ir para alguna parte de eso. Y lo digo ¿por qué? Porque la gracia de la convención es que va a tener personas que van a representar partidos políticos, que ojalá que hayan otros partidos nuevos que se representen, pero que no van a poder ser elegidos para cargos políticos por el plazo de 5 años. Y eso es algo bueno desde la perspectiva de la formación de nuevas fuerzas políticas, porque va a permitir que uno identifique a un partido político, a una ideología política, que uno diga, oye, sí, en realidad por acá va la cosa, y que en el fondo se empiece a armar una distinta manera de configurar las fuerzas políticas, sin personalizar el poder en decir, es que yo voto por él, sino decir, la ideología del partido parece que me convence. Y en ese sentido creo que se puede dar un proceso interesante. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, respecto de lo que decías de cómo podemos generar soluciones ingeniosas. Yo, y creo que Octavio va a estar de acuerdo conmigo, que los dos siempre conversamos que nos parece insólito que la gente esté tan empeñada en mirar, no, pero que acá el sistema francés, no podemos olvidar, mirar el sistema finlandés. Mira, no sé si es bueno o malo el sistema, pero creo que las condiciones económicos, sociales, culturales, políticas son distintas, y lo más importante que hay que considerar es que esos países funcionan bien, no porque sean mejores, ni más civilizados,
sean más inteligentes, funcionan mejor porque tienen más recursos económicos. Esos recursos económicos los tienen a costa de nuestro empobrecimiento, y en el fondo tenemos que mirar lo que nosotros somos en perspectiva histórica y con el pasado colonial que nos pesa todavía. En el fondo, si Estados Unidos lo vemos como el súper desarrollado, es a costa de nosotros, y eso tenemos que tenerlo claro. Creo que sí, efectivamente, que tenemos que pensar más hacia adentro, pero quizá no mirar al derecho comparado en el sentido que mencionaba Benjamín, pero sí creo que quizá hay que pensar en otras maneras de organizar el poder, en otras maneras de ejercer liderazgos, fuera de los sistemas constitucionales a los que siempre miramos, no solamente en el sentido de mirar lo que pasa en Latinoamérica, sino también pensar, porque en el fondo nosotros estamos con todo este debate de que se exige, una exigencia con la que estoy de acuerdo, que pensemos en que Chile sea un Estado plurinacional, en el reconocimiento y en los derechos de los pueblos originarios, pero también pensemos y miremos las experiencias que tienen los pueblos originarios en la organización de su poder. Ahí hay cosas interesantes y que en el fondo nosotros nunca las tomamos en cuenta. Yo no soy ninguna experta en esos temas, pero ahora recién estaba leyendo un autor que habla de constitucionalismo latinoamericano, y en el fondo él hacía como un poco una reseña de maneras de organización que se encontraban los pueblos originarios previo a la llegada de los españoles, y no sé, por ponerles un ejemplo, hay pueblos originarios en los cuales los liderazgos eran, cada líder debía tener un hombre y una mujer. En el fondo, no había, todos los cargos, los liderazgos eran binominales. Eso es algo que en el fondo mucha gente piensa como no, pero es que los pueblos originarios, pero en realidad eso es algo mucho más civilizado de lo que yo veo en cualquier otro sistema comparado de los estados civilizados. Así que ahí lo tiro como sugerencia. Ya, yo también quiero decir algo. En relación a lo de la cultura política, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, desde la perspectiva de cómo la derecha sacrificó al sistema binominal cuando se cambió el sistema binominal en 2015, lo que se ha dicho es que en el fondo ya no importaba tener o no el sistema binominal, porque en el fondo nuestra cultura jurídica se había vuelto binominal, y que entonces ya no entendíamos una manera de hacer política que no fuese a base de acuerdos en que los de la derecha no podían quedar picados, pero tampoco podían quedar picados los de la concertación, porque en el fondo internalizamos la manera de operar que en el fondo el sistema binominal creó en las mentes de la gente que se dedicó a la política mientras duró el binominal. Entonces, ahora en ausencia de él, yo creo que todavía existe algo así como el fantasma del sistema binominal bajo la forma de una cultura jurídica, de una cultura política, perdón, de una cultura política que aún opera sobre la base de lo que yo llamaría algo así como el miedo al drama, como que se busca que ojalá nunca nadie se ofenda, o si se ofende que no se ofenda mucho. Creo que también tiene que ver con la estructura elitista que tiene la clase política chilena, en el fondo. Por eso también existe como esa idea de que no se le puede hacer mucho daño al oponente político, porque en el fondo pertenecen a una misma élite al fin y al cabo. Entonces sí, en eso estoy de acuerdo. Es difícil que lo vayamos a cambiar, yo tengo fe también en que lo vayamos a cambiar, pero si lo vamos a cambiar es porque también vamos a tener nuevas estructuras que van a lograr moldear la política en un sentido distinto a ese que ha tenido durante harto tiempo. Y en eso también, sobre todo porque ustedes son jóvenes, bueno, yo también soy joven, pero ustedes son más jóvenes,
pensar en eso, en dar rienda suelta al ingenio y a la imaginación. Hay un montón de autores, sobre todo, qué sé yo, ingleses, gringos, que les encanta hablar como de imaginación constitucional, como concepto teórico, y se dan vueltas en eso. Yo creo que en el fondo el momento de la imaginación constitucional es ahora, y deberíamos demostrarle a todo el norte global que tenemos harta más imaginación que ellos, y que sus fórmulas, si las vamos a adoptar, eventualmente las vamos a adoptar porque las evaluamos, las reflexionamos, nos parecieron bien y las adoptamos entonces, no las vamos a adoptar porque vengan probadas de allá. Porque en el fondo yo, en relación a lo que decía María, pienso que el hecho que funcionen allá no tiene nada que ver con que puedan funcionar acá por las mismas razones que también ya dijo María. Entonces ahí, y también como para avivar la cueca de la imaginación, con María también hemos hablado mucho sobre la manera de introducir mecanismos de sorteo. Eso es, yo creo, algo importante en lo que... Claro, eso no es así como original de nosotros, lo hacían los griegos en el siglo V antes de Cristo. Pero es algo que podríamos retomar como un mecanismo democrático por excelencia. Lo que también hemos dicho no significa necesariamente obligar a alguien que no quiere ejercer un cargo. Se puede determinar un campo de personas que estén dispuestas a ejercer un cargo. Hay que reflexionar sobre qué cargos y sometidos a qué régimen de responsabilidad, si son cargos colegiados, o como decía María, cargos binominales, etc. Pero en el fondo, si en una democracia somos todos igualmente ciudadanos, todos debiésemos estar al menos en un nivel básico igualmente preparados para ejercer ciertos cargos. Habrá que pensar cuáles, pero la reintroducción del sorteo me parece a mí una vía que al menos hay que explorar. También la reintroducción de órganos colegiados, hay como que el karma que siempre pesa sobre eso es como, no, los órganos colegiados son poco eficientes, luego no se logran determinar bien las responsabilidades. Yo creo que es posible encontrar fórmulas para evitar eso. No sé, hemos pensado incluso, mire, si tuviésemos algo así como un ejecutivo, ya para usar algo que ya es un poco coartarse la imaginación, pero hablemos de que va a haber un poder ejecutivo y que va a ser dualista, es decir, que va a separar la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Uno podría decir como, bueno, encontraré una forma para nombrar a un jefe de gobierno, pero puedo volverme loco pensando en fórmulas posibles de una jefatura de Estado. Puedo pensar en una jefatura de Estado colegiada, de hecho, puedo pensar en una jefatura de Estado provista por sorteo, puedo pensar en una jefatura de Estado con cupos asegurados para minorías históricamente perjudicadas. Otra cosa que hemos pensado, bueno, entre paréntesis, si vamos a eliminar el Tribunal Constitucional, pasar la revisión de la constitucionalidad de las leyes al órgano parlamentario. A lo mejor eso sería la única razón para conservar una segunda cámara, porque en realidad yo no creo que siendo un país unitario y no federal se justifique tener dos cámaras. Y así hartas cosas. Otra cosa que yo creo que hay que pensar y pensar muy bien es el factor tiempo. Cada cuántos años se eligen parlamentarios, cada cuántos años se elige el cargo que sea, cómo en el fondo, cómo se interrelaciona un nombramiento con otro, porque eso genera efectos en el sistema político donde yo creo que nuestra Constitución lo hace particularmente mal. Así que eso, la invitación es ahora olvidarnos de todas las cosas que nos dijeron que tenían que ser de un modo para funcionar, porque en realidad yo creo que si no es ahora, nunca vamos a soltar un poco la neurona imaginativa. Yo quiero decir una cosita más. En todo ese listado de cosas que dijo Octavio también hay que considerar, o sea, yo creo que es muy importante considerar, porque nosotros a estas alturas tenemos un ejecutivo que se dice que tiene mucho poder, qué sé yo, ok, pero en realidad varias de las funciones de gobierno no las ejerce el gobierno, sino que las ejercen una serie de órganos autónomos, que en el fondo no hay cómo fiscalizarlo, no hay cómo controlar lo que hacen, no tienen un nombramiento democrático,
y sin embargo toman decisiones muy importantes sobre texto de que son órganos técnicos. Entonces, ahí hay dos cosas importantes. Uno, cuando nos dicen que algo es técnico y por lo tanto nosotros no vamos a entender, la mayoría de las veces lo que está detrás es que es una decisión muy política y por lo tanto se usa ese argumento para desincentivar que uno quiera revisar qué es lo que se está haciendo ahí. Y dos, en el fondo tratar de no digo reconcentrar, puede ser, pero quizá democratizar la manera en que se eligen y en que se ejercen esas funciones de gobierno. Eso. Muchas gracias, Benjamín, por tu pregunta y a nuestros expositores por su acabada respuesta. En verdad ha sido una jornada muy entretenida para para todos nosotros los que nos motivan estos temas políticos constitucionales, en especial en estos tiempos que es donde se ponen las instituciones a prueba, es donde en el fondo uno puede precisamente ver si es que determinados aspectos del sistema funcionan o no, o si es que lo hacen como debiesen ser. Y en definitiva, nada, quiero darles muchas gracias a los asistentes, a nuestros distinguidos expositores por sus ponencias aquí. Y bueno, reiterando la invitación, estamos aquí en el Departamento de Derecho Público, Centro de Estudio de Aurora, recibiendo nuevas incorporaciones, estamos realizando muchas actividades. Pronto se estará perfilando una actividad conjunta con JEFA, Grupo de Estudiantes de Formación Ambiental, también de la PUCB. Y bueno, como también se dijo al principio de esta cita, no hay plazo que no se cumpla ni de que no se pague, así que entre los asistentes a esta cita, exposición, conversatorio, vamos a sortear, como se dijo, el libro 138 preguntas del proceso constituyente de Constanza Salgado y Fernando Atria. Así que pasaremos al sorteo en aras de la imparcialidad, la publicidad y la objetividad. Transmitiremos por esta misma vía el sorteo, así que Sí, si voy es a que nos compartir acompaña, pantalla. muchísimas gracias. Las dejaré con Esperanza Delgado, otra de nuestros Y miembros a del todos los departamento. que quedaron hasta el final del conversatorio, y en unos que entraron y salieron y los eliminé. Así que acá. Rodrigo Valladares. No sé quién es. Rodrigo, ¿estás ahí? Perfecto, Sí, aquí Rodrigo. estoy. Ya. Para que nos dejes por interno. ¡Eh! ¡Ay, la hermana Sibela! Nos pondremos en contacto contigo para que nos dejes tus datos y poder hacer llegarte el premio de esta sesión. Súper, súper, muchas gracias, estuvo súper interesante y súper entretenido. Obviamente, saben quién me hizo la invitación. Gracias a ustedes por el tiempo. Y Muchas muy feliz de haber gracias. ganado. Y bueno, sin más que agregar, les damos muchas gracias a todos, repito, a nuestros asistentes, a nuestros distinguidos expositores. ¿Sí? Una cosita. Ningún- Antes que se vayan, como les decía el Pierre, la próxima semana tenemos un conversatorio con Jefa, el 10 de septiembre a las 6 de la tarde. Es otra pregunta a responder desde el punto de vista medioambiental o regulativo. Es ¿cuál son los desafíos en la producción y regulación del combustible del futuro en Chile? El hidrógeno, ¿ya? Así que, bueno, estamos tratando por un lado de tener el tema contingente constitucional acá, pero también por otro lado pensando en temas de desarrollo del país que son un poco más largos, y bueno, tenemos que ver la regulación, y esa parte es como la nuestra de derecho público, pero aparte también para aprender otras cosas que no son solo derechos, siempre hace bien, nutre el alma, así que los dejamos invitados y posiblemente igual tengamos un libro para sortear. Eso. ¿Puedo decir algo Muchísimas breve? gracias. Por favor, por favor. Que con María, en realidad más María que yo, porque yo soy más flojito que María, tenemos un Instagram de un podcast que hacemos que se llama Pronunciamiento Constitucional, y que el Instagram es P Constitucional y sale un Pikachu, así que ahí lo pueden encontrar.
tuvimos una temporada, pero después paramos de grabar. Lo más probable es que pronto comencemos a grabar de nuevo el podcast, así que a quien le interese, ahí está el dato. Sí, sobre todo, o sea, ustedes son la mayoría, creo, estudiantes de Derecho, así que a lo mejor como que lo que decimos en el podcast es un poco redundante, pero sobre todo como para personas que no saben mucho y que, porque hay mucha gente que dice como, pero es que yo no sé estas cosas, así como no me quiero meter. En realidad ese podcast está pensado como para una introducción en la introducción a las cosas más básicas que hay que saber sobre la Constitución chilena. Así que eso. Se agradece muchísimo y bueno, también colaboraremos en la difusión del podcast. Yo creo que en el fondo, en las circunstancias actuales, nos tenemos que mover por las redes, no podemos parar de cuestionar las cosas y en definitiva, ese yo creo que es el leitmotiv, es lo que nos une, lo que nos convoca y lo que nos ha hecho reunirnos en esta instancia. Así que doy cierre en el fondo a esta cita y les digo nuevamente muchísimas gracias por su asistencia y nos estaremos viendo pronto. Ahí creo, antes de despedir, que hay alguien, sí, que quiere decir literalmente una cosita. Oli, Nos pod- yo sin perjuicio de lo que dijo el profe Octavio, de su podcast, que es muy bacán y yo lo escucho, quiero decirles que la universidad va a lanzar ahora durante septiembre un curso de formación cívica abierto a la comunidad y gratuito. Obviamente no puedo dar fe de que vaya a ser espectacular, que no vaya a tener, no sé, cierta postura política, pero que es una tremenda herramienta para las personas, bueno, evidentemente a las personas de derecho quizás no nos va a sonar redundante, como dice María Pardo, pero para quienes no, sí es una oportunidad, un curso gratuito de formación cívica para que ustedes, igual que están interesados, ayuden a difundirlo o se lo den a sus contactos, qué sé yo. Eso. Muchas gracias, Catalina, por, en el fondo, la invitación. Ahí está realizada, curso de formación cívica. Prontamente nos conseguiremos los datos concretos para después también hacer la difusión respectiva. Y claro, todo lo que en este periodo constituyente, constitucional que se viene, suma, es bueno, necesario y justo. Así que nada, sin nada más que decir, me despido y muchas gracias a todos nuevamente por asistir. Muchas gracias. Nos vemos. Chau.